En lo profundo de Donetsk ocupado, la unidad de élite Rubicon de Rusia estaba trabajando arduamente. Rubicon, la mejor fuerza de sistemas no tripulados de Rusia, desarrollaba y usaba algo en lo que había invertido años y que era insustituible para Rusia. Ahora ha sido eliminado. En una sola noche, Ucrania destruyó una base secreta de la que ni siquiera debía saber, cambiando definitivamente el rumbo de la guerra aérea en Ucrania. No solo la pérdida de una instalación Rubicon ha afectado a Rusia en los últimos días. Otro ataque profundo también paralizó reparaciones de aeronaves rusas. Hablaremos de ese ataque más tarde en el video. Antes, Rubicon tuvo un día muy malo. El 18 de marzo, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, SSO, informaron en Telegram que realizaron un ataque en Donetsk ocupado, destruyendo una instalación clave de Rubicon. En Donetsk, drones de la SSO atacaron la base del centro ruso clasificado de tecnologías no tripuladas Rubicon y su elemento de control. La SSO informó que atacaron el centro de coordinación de sistemas no tripulados del enemigo en la ciudad ocupada, realizando un ataque personalizado para neutralizar escuadrones de drones rusos en su interior. No era una base común. Al ser una ubicación clasificada, Putin intentaba ocultarle desesperadamente la instalación Rubicon a Ucrania. Rusia sabía que esta base era insustituible. Eso no solo es físico. La tecnología ha sido clave en la campaña rusa en Donetsk, pero Rusia no puede permitirse perder a los expertos en drones que la aprovechan. Ucrania no ha proporcionado ninguna información sobre bajas y estamos seguros de que no escucharemos nada de Rusia. Putin no querrá revelar nada sobre otra pérdida rusa más, ya que prefiere mucho más la sensación de la arena alrededor de sus oídos mientras entierra su propia cabeza. Pero no se equivoquen, Ucrania golpeó a Rusia tan fuerte el 18 de marzo que las repercusiones se sentirán en todo Donetsk. ¿Cómo lo sabemos? Las SSO no solo dijeron que atacaron la instalación Rubicon, Ucrania lo demostró. Un video difundido por las SSO muestra cómo drones ucranianos impactaron una instalación rusa en territorios ocupados que debía estar protegida por defensas aéreas. Con una duración de aproximadamente 1 minuto, el video comienza con imágenes en blanco y negro tomadas desde la perspectiva de un dron ucraniano mientras se enfoca en su objetivo. El dron impacta. Luego, la perspectiva cambia a otro dron acercándose a la incendiada instalación Rubicon. Las SSO intensifican el ataque cuando ese dron se aproxima al edificio ya impactado por el anterior. Esto no fue un solo ataque. Ucrania golpeó la instalación Rubicon una y otra vez. Varios edificios del complejo son atacados, mostrando la degradación de la instalación Rubicon con el tiempo. Con cada ataque, llegan más imágenes de edificios incendiados, ya que Ucrania golpeó el centro neurálgico de toda la operación rusa de drones en Donetsk. Lo que Ucrania acaba de hacer es una muy mala noticia para Rusia. Hay varias razones para esto, comenzando por lo que le acaba de pasar a la unidad que Ucrania atacó. Hemos mencionado que Rubicon se supone que es la élite cuando se trata de los operadores de drones de Rusia. La unidad es ciertamente lo suficientemente notoria como para que se hayan escrito varios perfiles sobre ella en los medios de comunicación principales, uno de los cuales fue proporcionado por el Kiev Independent en diciembre pasado. Mortal, élite y en expansión, así describió el medio a Rubicon entonces. Y continuó explicando cómo Rubicon ha cambiado las tácticas de drones de Rusia para peor desde la perspectiva de Ucrania. Con Rubicon, Rusia logró centralizar lo que antes era un grupo disperso de operadores de drones en una unidad estatal que entrena pilotos, desarrolla tecnología y lanza ataques devastadores contra Ucrania en el frente y la retaguardia. Los operadores de Rubicon tienen el talento para atacar la logística y radares de Ucrania, y su unidad siempre está en movimiento. Sin embargo, esta unidad nómada de drones requiere centros de operación y Ucrania acaba de atacar uno en Donetsk. Con el centro de mando de la unidad en llamas, Rubicon no podrá lanzar ataques con drones hasta reconstruirse. Es probable que la inteligencia ucraniana vigile a los sobrevivientes del ataque del 18 de marzo y ya prepare un nuevo ataque donde Rubicon se establezca después. Aún mejor para Ucrania, este ataque también significa que ha aliviado la presión sobre sus propias unidades de drones. El Kiev Independent informa que Rubicon se especializa en cazar a los operadores de drones de Ucrania, lo cual es claramente una táctica diseñada para disminuir la ventaja de drones de Ucrania en el frente. Rubicon ha sido efectivo en ese ámbito. Entre febrero y noviembre de 2025, la unidad pasó de publicar 513 ataques contra Ucrania a 2.246 por mes. Rubicon era un enigma. Ucrania acaba de encontrar la solución. Por cierto, este no es el único golpe que Rubicon recibió en 2026. Antes de analizar el impacto del último ataque ucraniano en Rusia, cabe mencionar que Rubicon ha enfrentado conflictos internos recientes.
El 16 de febrero, United 24 Media informó que un operador de drones de élite de Rubicon, cansado de trabajar bajo Putin, desertó del ejército ruso y se unió al otro bando. Ese operador ahora trabaja para Ucrania y reveló que él, al igual que muchos otros soldados rusos, no quería pelear en la guerra de Putin desde un principio. Un ex profesional inmobiliario de Novosibirsk, Miroslav Simonov, fue detenido por la policía durante un viaje a Moscú por no cumplir con una orden de servicio obligatorio. Al operador se le dio una opción: ir al frente mediante el reclutamiento formal o inscribirse para trabajar en una unidad de logística que lo colocaría cerca de su padre. Sin opciones, el soldado eligió la segunda y terminó trabajando para Rubicon. Simonov ya había intentado escapar. Lo atraparon y lo mandaron al frente como soldado de asalto. En vez de unirse a los asaltos suicidas de Putin, contactó al servicio ucraniano Quiero Vivir y caminó 10 kilómetros para entregarse. Por fin terminó la brutalidad de servir en Rubicon y en el ejército ruso. Cuando Simonov fue detenido, vio algo que le confirmó que había decidido bien. Ucrania capturó a otro soldado ruso junto con Simonov. Un combatiente ucraniano encontró a un soldado ruso herido y lo cargó en vez de dejarlo. Entonces entendí la diferencia entre Rusia y Ucrania, dijo Simonov en una entrevista en video. En cuanto a sus planes futuros. Ahora a luchar, a matar perros. No los considero humanos. Tengo quejas muy serias contra mi estado. No solo destruyeron mi vida, también la de muchos jóvenes para defender su hogar, dice Simonov. Puede que Rubicon sea la fuerza de drones de élite rusa, pero tras incendiarse su centro de mando en Donetsk y desertar a algunos miembros a Ucrania, queda claro que nada es sencillo, incluso en una unidad en la que Putin ha invertido enormes cantidades de dinero y personal. Regresemos al ataque de Ucrania. Lo que lograron las SCO muestra que Ucrania está transformando el uso de drones en sus batallas contra Rusia. El 18 de marzo presenciamos una guerra asimétrica sin precedentes que, como explicaremos, lo cambia todo. Pero primero, The Military Show, y te traemos el panorama completo, no solo los titulares. Si quieres mantenerte a la vanguardia, suscríbete al canal hoy mismo. El reciente ataque de Ucrania impactó a una unidad que, según Euromaidan Press, tiene 5.000 efectivos y grandes recursos financieros. El medio informa que el ataque ucraniano fue apoyado por miembros clandestinos de una resistencia anti-Putin en Donetsk, y junto con la deserción mencionada, muestra que no todo está bien en los territorios ocupados que Putin asegura aceptarían la ocupación rusa. Eso está lejos de la verdad, y ahora Rusia tiene que lidiar con que los suyos se vuelvan en su contra y a combatientes clandestinos que resisten en Donetsk. Rusia también enfrenta los drones de ataque intermedio de Ucrania. Ese es el factor decisivo en la guerra asimétrica que Ucrania libra contra Rusia desde hace 4 años. Lo que vemos en el ataque contra Rubicon es que Ucrania está desplegando drones de ataque intermedio. Estos drones son muy importantes para Ucrania. Hasta hace poco, Ucrania se enfocaba casi solo en desarrollar drones FPV y de largo alcance para atacar dentro de Rusia. Ambos son muy importantes, pero no permiten a Ucrania atacar la retaguardia rusa en los territorios ocupados. Los drones FPV no tienen el alcance, lo que significa que son útiles a lo largo de las líneas de combate y en las zonas de aniquilación de Ucrania, pero no más allá. Los drones de largo alcance pueden atacar la retaguardia cercana, pero emplearlos contra territorios ocupados impide a Ucrania dañar la maquinaria bélica de Putin en Rusia. Ucrania requería alternativas, como señaló el ex boina verde de Estados Unidos, Brian Pickens, al Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, en enero. Lo más importante ahora está entre 30 y 100 kilómetros, dijo Pickens a CIPA. Rusia envía infantería desechable al frente y protege sus sistemas valiosos en la retaguardia con guerra electrónica. Ucrania no cuenta con sistemas escalables y fiables para atacar esa zona. Rubicon tenía esos drones y ahora Ucrania también. Ataques como el que acaba de realizar en Donetsk muestran que ha llevado su estrategia asimétrica a otro nivel. Ahora Ucrania puede combinar su inteligencia, que ya está muy por delante de la de Rusia, con las armas que necesita para lograr impactos directos contra instalaciones clasificadas en los territorios ocupados. Y puede hacerlo todo mientras expande las zonas de muerte llenas de drones FPV y continúa su campaña de ataques en profundidad en Rusia. Ucrania ahora lo tiene todo en cuanto a drones y las cifras lo confirman. El 19 de marzo, el Kiev Post publicó un análisis de los ataques con drones de Ucrania contra Rusia en lo que va de 2026. En resumen, Ucrania envía enjambres más grandes y ataca más objetivos que antes. Más detalles incluyen el hecho de que los drones de Ucrania han realizado 40 ataques importantes contra objetivos a media y larga distancia,
que van desde 50 hasta 250 kilómetros o de 31 a 155 millas, solo durante la primera mitad de marzo. Para contexto, el récord de ataques de Ucrania en este rango es 57, registrado en diciembre de 2025. Si Ucrania mantiene su ritmo actual, habrá realizado 80 ataques importantes para finales de marzo, lo que representa un aumento de más del 50% respecto al récord anterior. El Kiev Post señala que los ataques con drones de Ucrania casi se duplicaron y sus enjambres son más grandes. En las 6 semanas antes del 18 de marzo, Ucrania enviaba entre 100 y 200 drones en promedio a los territorios ocupados por Rusia. A finales de 2025, era de entre 50 y 70, y para colmo, en la primera mitad de marzo, Ucrania ha alcanzado una paridad aproximada con Rusia en cuanto al número de drones de alcance medio y largo que está lanzando. Esto nos dice que Ucrania tiene los tipos correctos de drones y que está produciendo esos drones en cantidades suficientemente altas para permitirle hacer cosas como neutralizar Rubicon en Donetsk. Hace solo unos meses, los activos más valiosos de Rusia estaban seguros siempre y cuando estuvieran a unas cuantas docenas de kilómetros detrás de las líneas del frente. Ahora, ya no lo están. Y Ucrania está haciendo que Rusia sienta el dolor usando una nueva estrategia de drones que ha tomado más de un par de ideas del propio enfoque de enjambre de drones de Rusia, pero que se ha combinado con la inteligencia ucraniana para asegurar que se eliminen objetivos militares mucho más valiosos. Eso nos regresa a lo que mencionamos al inicio del video. ¿Recuerdas? Dijimos que las reparaciones de aeronaves rusas fueron paralizadas en un ataque separado. Eso demuestra la efectividad de las estrategias de alcance medio y largo de Ucrania. Esto es lo que pasó. El 16 de marzo, los drones de Ucrania viajaron a la región de Ulyanovsk, en Rusia, que está al este de Moscú, y a unos 800 kilómetros o 500 millas de la frontera que Rusia comparte con Ucrania. Allí, impactan en la planta de fabricación de aviones Avistar, que es propiedad de United Aircraft Corporation, la cual a su vez está bajo el paraguas de la enorme empresa rusa Rostec. Drones ucranianos atacaron estacionamientos y refugios de aviones, según Euromaidan Press. Pero la noticia más importante sobre este ataque es que destruyó una planta responsable de producir aviones de carga pesada AN-124, junto con aviones Cisterna IL-70 y 8M-90A y aviones de transporte militar IL-70 y 6MD-90A. Esto significa que en un solo ataque eliminaron los aviones rusos de carga, transporte de personal y reabastecimiento. Espera, ¿dijimos uno? Queríamos decir dos. Solo un día después, Ucrania también llevó a cabo un ataque con drones contra la planta de reparación de aeronaves número 123 que se encuentra en la ciudad de Staraya, en la región de Novgorod, Rusia. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó por Telegram sobre el ataque y compartió una foto que muestra que sus drones de largo alcance acertaron de nuevo. La empresa se especializa en la reparación y modernización de aviones de transporte militar y sus componentes, permitiendo recibir aviones pesados en sus instalaciones, informó el Estado Mayor al explicar su motivo para el ataque, y agregó que un hangar se utilizaba para dar servicio a varios tipos de aviones rusos, incluyendo el ya mencionado Il-70 y 6MD-90A y el L-410, que es un avión de transporte ligero que a menudo cumple una función utilitaria en las operaciones aéreas rusas. Con estos ataques, Ucrania muestra que mantiene su enfoque en la campaña dentro de Rusia, mientras adapta su estrategia de ataques a media distancia. Ataques de largo y mediano alcance ocurren simultáneamente y Rusia arde por ello. Los objetivos que Ucrania eligió son clave aquí. Ambas instalaciones que Ucrania atacó entre el 16 y 17 de marzo debilitaron la fuerza aérea de Rusia y, de manera crucial, su capacidad para apoyar a sus tropas en Ucrania. Destruir la planta Aviastar en Ulyanovsk evita que Rusia produzca más aviones de carga, de reabastecimiento y de transporte militar hasta que terminen las reparaciones. Atacar una planta de reparación que arregla varios de estos aviones impide que aeronaves de apoyo reciban mantenimiento y despeguen pronto. Están atrapados en esta área, inmovilizados e inútiles para Rusia hasta que la planta funcione de nuevo. Si atacar Rubicon en Donetsk fue para eliminar capacidades aéreas rusas, este par de ataques buscan degradar la logística rusa. Sin los aviones que ya no puede producir ni reparar, Rusia tendrá muchas más dificultades para mover equipo militar, carga y tropas dentro de su propio territorio. Hay retrasos y problemas en la cadena de suministro, por lo que los soldados y la carga destinados a Ucrania mediante la red ferroviaria rusa no llegan a tiempo. Como suele pasar con los ataques profundos de Ucrania, esto debilita los asaltos rusos en el frente y aumenta las bajas en las filas de Putin.
Y mientras el número de bajas rusas se acerca a 1.29 millones de personas, después de poco más de 4 años de combates, lo último que Putin necesita en este momento es más soldados muertos. Él enviará a más, pero cada soldado muerto o herido es reemplazado por alguien que apenas está entrenado y que no está ni cerca de estar listo para los horrores de la guerra que Putin inició. La Fuerza Aérea Rusa ha tenido grandes dificultades en Ucrania. Una de las razones por las que unidades como Rubicon han crecido hasta ser tan grandes e importantes como lo son, es que Rusia ha fallado completamente en aprovechar lo que debería ser una enorme ventaja aérea sobre Ucrania. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informa que Rusia ha perdido 435 aviones y 349 helicópteros desde el inicio de la guerra, sumando pérdidas de equipo aéreo por unos 8.500 millones de dólares. Rusia se ha visto obligada a retirar sus aviones lejos de Ucrania, donde los usan para lanzar misiles y bombas planeadoras desde una distancia segura. Con ataques como los recientes de Ucrania a 2 fábricas de aviones, la idea de distancia segura para Rusia está cambiando. Si Ucrania localiza la Fuerza Aérea Rusa, puede atacarla. Los ataques en profundidad son una amenaza devastadora, y Rusia acaba de comprobarlo por las malas mientras arden 2 de sus plantas de aviones. Se pone peor para Rusia. Hay una razón por la que Ucrania está atacando las instalaciones de fabricación y reparación de aviones de Rusia, más allá de simplemente frenar a las fuerzas rusas en el frente. Varios incidentes que ocurrieron hasta finales de 2025 demuestran que el sector de la aviación militar de Rusia se está degradando activamente. El accidente de un avión AN-22 en diciembre de 2025 sobre Ivanovo, Rusia, coincidió con la pérdida de pilotos en un caza no identificado, posiblemente un Su-34 o Su-35 según la nueva voz de Ucrania. 2 pilotos rusos murieron tras fallar el asiento eyector mientras su avión estaba en un hangar. Estos incidentes muestran que Rusia tiene problemas para mantener sus aviones militares, posiblemente por no poder comprar componentes clave debido a las sanciones. Esto da nueva perspectiva a los ataques de Ucrania del 16 y 17 de marzo. No solo son las plantas mismas las que se están incendiando, lo más probable es que componentes cruciales diseñados para mantener los aviones rusos en el aire también se hayan esfumado. Pablo Narozny, quien es el fundador de la organización sin fines de lucro Reactive Mail, explica el problema de Rusia a la nueva voz de Ucrania, diciendo: «La aviación rusa se está degradando. Eso no es un secreto. Incluso los propagandistas rusos lo han admitido sin querer. Hubo un momento en que una aeronave rusa fue destruida por un dron, y un propagandista ruso dijo: de todos modos no era un avión importante, ya lo íbamos a desmantelar para piezas». Desmantelar aviones para piezas muestra que Rusia carece de repuestos y está usando partes de sus propios aviones. Ucrania es consciente y aprovecha la situación. Tal vez dañó algo insustituible para Rusia en Donetsk, como ya lo hizo en Ulyanovsk y Staraya. Los componentes de aeronaves son muy valiosos en Rusia ahora, así que perderlos es otro golpe para una fuerza aérea rusa debilitada por las sanciones. Rubicon fue destruido y la aviación militar rusa sufrió un gran golpe, pero Ucrania siguió avanzando. Su nueva combinación de ataques de alcance medio y largo está devastando repetidamente a Rusia. Mientras todo esto ha estado ocurriendo, Ucrania ha lanzado su mayor ataque con drones, y el principal objetivo ha sido Moscú. Descubre más sobre ese ataque en nuestro video. Si te gustó, suscríbete para más análisis de ataques con drones de Ucrania por The Military Show. Gracias por vernos.